Buenas tardes, mi nombre es Miguel Rodríguez, soy estudiante del segundo semestre de Ingeniería Ambiental y el presente trabajo trata sobre los procesos unitarios que se presentan en la fase de sedimentación. Una operación unitaria es un proceso químico, físico o biológico mediante el cual las sustancias objetables que contienen el agua son removidas o transformadas en sustancias inocuas. Abajo encontramos 4 ejemplos de operaciones unitarias. Entre ellas están transferencia de sólidos, transferencia de iones, transferencia de gases y transferencia molecular o de nutrientes. En la parte que encontramos roja, en la primera, es la transferencia de sólidos, que hace referencia al proceso de sedimentación, que vamos a ver a continuación. Pero, ¿qué entendemos como transferencia de sólidos? Es uno de los principales procesos que son empleados en la potabilización del agua, y esta clasificación es donde se considera el proceso de sedimentación. La sedimentación consiste en promover condiciones de reposo en el agua. Es un fenómeno físico y es uno de los más utilizados en el tratamiento del agua para conseguir la clarificación. Se relaciona con las propiedades de caída de las partículas en el agua. Cuando se produce sedimentación de una sustancia de partículas, el resultado será siempre un fluido clarificado y una suspensión más concentrada. Según Maldonado en 2004, las partículas en suspensión sedimentan en diferente forma. Dependiendo de las partículas dependen de sus características, así como de su concentración. Y este tipo de características encontramos las partículas discretas y las partículas floculadas. En la gráfica observamos que las partículas discretas siguen una misma trayectoria, ya que éstas no cambian de características. De características se refiere a su forma, tamaño u densidad. En cambio, las partículas floculantes, gracias a la medida que transcurre la sedimentación de los flóculos, se presenta el contacto y aglomeración de esas partículas, lo cual conlleva un aumento de su tamaño, aumenta su masa y por consiguiente ocurren cambios de densidad e incrementos en la velocidad de sedimentación, como observamos en la gráfica. La sedimentación por caída libre e interferida se clasifica en sedimentación libre y la sedimentación por zonas, según el movimiento de las partículas que se sedimentan. La sedimentación libre se produce en suspensiones de baja concentración de sólidos. La interacción entre partículas puede considerarse despreciable, por lo que sedimentan a su velocidad de caída libre en el fluido. En cambio, la sedimentación por zonas tiene unas suspensiones más concentradas. Las interacciones entre las partículas son importantes, alcanzándose velocidades de sedimentación menores que en la sedimentación libre. Esto quiere decir que se encuentra retardada o impedida. El sedimentador se desarrolla en varias zonas. En este proceso por zonas se caracteriza por la concentración de sólidos y tiene una diferente velocidad de sedimentación. En esta imagen observamos las fuerzas que actúan sobre una partícula. W quiere decir que es el peso de la partícula, Fe, fuerza de empuje, y Fd, fuerza de arrastre. Inicialmente la partícula empieza a aumentar gradualmente la velocidad debido a la gravedad, que sería W, pero la viscosidad del fluido crea efectos de fricción que frenan el descenso de la partícula, haciendo que la aceleración sea nula y logrando que la partícula adquiera una velocidad constante, conocida como velocidad de asentamiento o sedimentación. Este escrito lo hacemos referente a la fórmula, que es Fe menos W más Fd igual a 0.
La clasificación de los procesos de sedimentación según el tipo de flujo. Como observamos en la tabla, existen tres sentidos del flujo, que son horizontal, vertical, inclinado, que son los ascendentes o descendentes. En el horizontal encontramos un tipo de sedimentación, como ya habíamos hablado, de las partículas discretas y floculentas. En el vertical, la sedimentación floculenta y retardada, y en el inclinado, partículas discretas y floculentas, igual que en el horizontal. La sedimentación o decantación se realiza en reactores denominados sedimentadores o decantadores, de acuerdo con el tipo de partícula y el flujo que se remueve en cada unidad. En la tabla también observamos algunos ejemplos de estos tipos de sedimentadores, como los desarenadores, manto de lodos y decantadores con placas. En esta imagen observamos los tres tipos de sedimentadores que vimos en la anterior tabla. Están los sedimentadores horizontales, los sedimentadores de flujo vertical y los sedimentadores de alta tasa. En los primeros, que serían los sedimentadores horizontales, esta tecnología fue utilizada en las plantas de tratamiento de agua, pero al implantarse tecnologías nuevas como los sedimentadores de alta tasa, su uso decayó y también se les conoce como sedimentadores convencionales. Su forma era rectangular y se manejaban una relación en largo-ancho comprendida entre 4 y 8 metros. Los sedimentadores de flujo vertical tienen una forma cilíndrica y preferentemente se emplean en plantas de tratamiento de aguas residuales y ocasionalmente en clarificación de aguas superficiales para el consumo. La entrada del agua cruda se realiza por el centro de la unidad y el flujo es ascendente. En la parte inferior está ubicada la zona de lodos, que tiene forma cónica con pendiente de 45 a 60 grados según la naturaleza del agua y el tratamiento aplicado. Los costos de operación son altos y requieren de personal capacitado para su operación y sistemas mecánicos para la remoción de los lodos. Los sedimentadores de alta tasa, que se encuentran a mano derecha, esa es una imagen de unos sedimentadores con láminas inclinadas con un ángulo de 5 grados. De estos sedimentadores, debido a las dificultades de su mantenimiento, este tipo de unidades permaneció, no se implementaron más por mucho tiempo. A mediados de la década de 1960 se empezó a investigar la sedimentación en tubos inclinados, donde el lodo depositado escurre hacia la parte inferior, sin interferir con las características de la instalación. Los criterios para sedimentadores convencionales. Es necesario los siguientes factores en el diseño de la zona de sedimentación. En ellos encontramos la carga superficial, periodo de detención y profundidad, forma de los sedimentadores, velocidad horizontal de escurrimiento y profundidad y número de unidades. La velocidad horizontal de escurrimiento, en esta se produce dos efectos opuestos. En este tipo o en este diseño, la floculación de los tanques, este diseño ayuda a aumentar el peso y el tamaño de las partículas que se desean remover. También arrastra y se suspende los flóculos ya depositados. El número de unidades se refiere a que en una planta deben existir por lo menos 2 unidades para los niveles bajo y medio de complejidad. La planta de tratamiento debe tener como mínimo 2 unidades, de tal manera que cuando una se saque de servicio, ya sea por lavado o por reparación, se pueda seguir trabajando con la otra.
y para los niveles medio alto y alto de complejidad debe tener como mínimo 3 unidades. Esta fue la exposición sobre el proceso de sedimentación, los procesos y operaciones unitarias que se tienen en cuenta en la fase de sedimentación. Gracias por su atención.